Buenos días, buenas tardes, buenas noches familia del DAB Español. Habla Roberto con la primera lección de una serie de enseñanzas que vamos a compartir, basado en Hebreos 6. Se llama Doctrinas Fundamentales. Entonces, para iniciar, yo quiero que leamos Hebreos 6, 1 y 2. Y vamos a estar usando la versión Reina Valera, revisión 1960. Ok, Hebreos 6, 1 y 2. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, en este caso, el autor de Hebreos está diciendo que son cosas básicas. Él quiere seguir con cosas más avanzadas. Pero yo he visto en mi vida que vale la pena repasar las doctrinas fundamentales, y eso es lo que vamos a hacer. Y a estas 6 cosas que menciona, agregamos una cosa más, la palabra de Dios. Entonces, leyendo el texto, vemos que la doctrina fundamental es el principio, no el fin. Entonces, cuando uno solamente habla de cómo nació de nuevo, pero no va madurando, va perdiendo el propósito de Dios en su vida. Entonces, vamos a aprender estas cosas para proseguir la madurez en Cristo, no para acamparnos y establecer nuestra doctrina. Cuando veo a un creyente que está haciendo lo mismo que hizo hace 20 años cuando recibió a Cristo, me da pesar porque Dios quiere que progresemos adelante. Algunas personas se definen por sus doctrinas y sus límites y nunca maduran. Yo tengo un amigo que hace años en Costa Rica, un amigo de él, era una persona que pensaba que solamente se podía bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, él siempre está hablando y atacando a mi amigo con esto. Y un día ellos andaban en un vehículo y mi amigo vio como un lago pequeño. Y dijo, entonces, bajemos allá y tú me puedes bautizar en el nombre de Jesús. Entonces bajaron allá y el hombre lo bautizó en el nombre de Jesús. Y mi amigo después le preguntó, ¿ahora qué? ¿De qué hablamos? Y el otro dijo, no sé, solamente yo sé pelear esa doctrina. Entonces no queremos ser así. Entonces mucho tiene que ver con cómo vemos el reino de Dios. Vemos el reino de Dios por los límites, como los fariseos y los saduceos, por reglas, costumbres, manera, o por el centro, un reino con un rey y la relación que tenemos con él. Hermanos, no dejemos que nuestras iglesias siempre vivan en la niñez. Pero a la misma vez es necesario que estemos fundamentados en las cosas básicas. Si no, vamos a crecer en ideas humanas. Entonces vamos a tratar en esta serie de enseñanzas, no sé cuánta lección va a requerir, pero cómo establecer los fundamentos y después sigan la madurez en Cristo. Entonces, como le dije, hay 6 cosas en Hebreos 6, pero vamos a comenzar con una cosa más, la palabra de Dios. Oremos. Padre Dios, en este día venimos ante ti
con corazones abiertos, corazones dispuestos a aprender, no solamente a aprender algo nuevo, pero a aprender lo que dice tu palabra en cuanto a nuestra madurez en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios. Negar la inspiración de la palabra de Dios es socavar su autoridad. Y hay movimientos hoy día de establecer sus propias ideas como iguales a la palabra de Dios, diciendo, no, solo son cuentos, solo son enseñanzas, pero la palabra no podemos negar la inspiración, porque si es así, minamos la autoridad de Dios. La palabra de Dios va más allá de la del hombre y su autoridad. Yo conozco a cristianos que dan el mismo valor a sus propios pensamientos que a la Biblia. Eso es muy peligroso. Si no tenemos este fundamento de la palabra de Dios, estamos construyendo sobre la arena. Entonces, para mí es importante dar un fundamento de la Biblia. La Biblia, históricamente, la palabra Biblia significa biblioteca, o biblioteca divina, o el libro. Yo enseño a mis alumnos que Biblia significa básicamente biblioteca, y fue escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo en el Antiguo Testamento, hay pocos capítulos en arameo, y griego común en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es de 39 libros, o 5 divisiones. Y para dar una base, vamos a mencionar esto. La primera división se llama el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, o en otras palabras, la ley de Moisés. Después, 12 libros históricos, Josué hasta Esther, libros históricos, 5 libros poéticos, Job a Cantares, 5 libros de los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y 12 profetas menores, Oseas hasta el final del Antiguo Testamento, Malaquías. Y como hemos mencionado en el DAB, los profetas menores no son menores en importancia, solamente que sus libros no tienen tantas palabras. Bueno, es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es de 27 libros, también en 5 divisiones. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, un libro histórico, Hechos, 14 cartas de Pablo, de Romanos hasta Hebreos, y vamos a decir que Pablo era el autor de Hebreos, aunque hay controversia sobre esto. Y después de la carta de Pablo, 7 cartas generales, Santiago a Judas, y un libro profético, Apocalipsis. Hace rato hicimos un estudio muy a fondo de Apocalipsis, y para entender Apocalipsis hay que entender el Antiguo Testamento, y ya comentamos sobre esto. Bueno, otra cosa importante a saber, lo que se llama el canon del Antiguo Testamento. Y voy a explicar rápidamente esto. En el año 90 después de Cristo, el Sanedrín judío decidió cuáles libros del Antiguo Testamento debían ser incluidos en lo que se llama el canon. O sea, lo aceptado como inspirado por Dios. Hay otro libro que se llama libros apócrifos, fueron excluidos. Y la Iglesia Evangélica hoy día está de acuerdo con esto. El Nuevo Testamento no hace referencia a los libros apócrifos. Bueno, la carta de Judas hace referencia al libro de Enoch, pero aún en
los libros apócrifos no está incluido. Las versiones católicas incluye 14 lecturas apócrifas. Algunos libros enteros como el libro de Baruch, hay varios, y otros solo pasajes, como ellos incluyen Daniel 13, que no está en la Biblia de los evangélicos. Ok, el canon del Nuevo Testamento. Los 8 autores no pensaron que estuvieran añadiendo libros a las Sagradas Escrituras, pero la mayoría de los escritos fueron aceptados inmediatamente como inspirados, y para el siglo IV fueron aceptados los 25 libros. En unos concilios, la Iglesia aceptó este canon sin reserva. Entonces, aún los católicos tenemos la misma cosa en el Nuevo Testamento. Ahora, con la Biblia, a veces hay unas supuestas contradicciones. Y vamos a estudiar que a veces parecen contradicciones por no entender el contexto, ni entender la audiencia, ni entender las costumbres, ni el idioma original. Entonces, cuando alguna persona dice, hay contradicciones, hay que investigar de lo que estamos declarando. También las supuestas contradicciones vienen por no tomar en cuenta toda la Biblia. El gran error es sacar un texto fuera del contexto y hacer una doctrina. Hay que tomar en cuenta toda la Biblia. Como el dicho, el texto sin contexto llega a ser un pretexto. Entonces vamos a entrar en un estudio más sobre la palabra y después entrar en las doctrinas fundamentales. Vamos a comenzar con 1 Corintios 2, del 9 al 16. Dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Importante aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a parar aquí. La palabra, vamos a ver, si tienen las notas, la palabra comunicada. Número 1, la palabra revelada. No viene por ciencia, ni por razonamientos humanos, sino por revelación de Dios. No por experiencia humana, que es limitada. Entonces, sin juzgar a nadie, hay personas que dicen, pero no, eso no puede ser, no entiendo esto, porque se entienden espiritualmente. En otras religiones, sus escrituras vienen como sus fundadores pensaban en sus propias mentes. Y algunas cosas son buenas, pero no es la palabra de Dios. Y la palabra revelada no viene por la experiencia humana, que es limitada. Entonces, como leímos, el Espíritu Santo nos revela. Y esa palabra significa descubre la verdad.
Entonces, hablando de la palabra comunicada, número 1 es la palabra revelada. No es algo humano, que no caigamos en el error de comparar la palabra de Dios con otros libros humanos. Vamos a seguir ahora con la palabra inspirada. Entonces, para eso, vamos a leer segunda de Timoteo 3:16, un versículo bien conocido. Dice así, para mí es fácil porque 3:16 es como Juan 3:16, pero dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto significa maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces las palabras son inspiradas, y esa palabra inspirada significa palabras sopladas por Dios. Con mis alumnos a veces yo les pregunto por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y ellos citan 2 Timoteo. Pero yo les digo que 2 Timoteo explica qué hace la palabra de Dios, no porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La razón por la cual creemos en la Biblia y no en otros libros religiosos es porque las profecías cumplidas. Ningún otro libro tiene profecías cumplidas. Dios comprueba que su Biblia es la palabra por la profecía cumplida, y ahora podemos entender que las palabras son inspiradas o sopladas por Dios. La inspiración de la palabra de Dios es que Dios tiene que expresar su palabra en idiomas humanos. Por eso tenemos la Biblia en varios idiomas y en la manera escogida para expresarlos. Ok, Salmos 12:6. Dice así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de la tierra, purificada 7 veces. Entonces, esto me dice que Dios, aún en su inspiración, purifica, porque los hombres inspirados para escribir la Biblia son 40 en total en toda la Biblia, son humanos, pero Dios purifica su palabra. El Espíritu Santo supera cualquier debilidad humana del autor humano, porque purifica su palabra. Esto me da confianza. El propósito de Dios es revelar, no confundir. Dios quiere revelarnos su palabra, pero a la misma vez Él quiere que nosotros investiguemos, que oremos, que busquemos la verdad, sin esperar que alguien nos dé la palabra como comida. Tenemos que esforzarnos un poco. Bueno, sigamos. Hay unas teorías falsas de la inspiración. Estamos siempre en esa cosa que la palabra de Dios son inspiradas. 40 hombres fueron inspirados por Dios, pero aparecen ideas o teorías falsas de qué significa inspiración. Una de las teorías falsas es que todo es natural. La Biblia fue escrita por hombres súper inteligentes. Y no puede ser, porque aún el hombre más inteligente no puede explicar los caminos de Dios. Otra teoría se llama algo mecánico o éxtasis. El hombre escribió automáticamente, o sea, Dios agarró su mano y estaba escribiendo esto. Esto sucede, pero en cosas diabólicas. No, la Biblia no fue escrita así. Otra teoría falsa es que la Biblia
es la palabra de Dios solo en una parte. O sea, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Entonces, si esto fuera el caso, sería difícil determinar con mi mente humana qué es inspirada y qué no es inspirada. Y la otra cosa es que pensamiento. Dios le da al hombre el pensamiento y él hace lo mejor que pueda. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, va a ver que eso no es el caso. Dios les habló y ellos, escribieron lo que Dios les dio. Ok, sigamos. Vamos a ver una cosa más y después terminar esa primera lección. Algo que se llama la palabra iluminada. Y el mismo Espíritu nos capacita para entender esa palabra, como los textos que leímos en 1 Corintios 2. El hombre natural no comprende la cosa de Dios. Solo el hombre por el Espíritu puede. Solo por el Espíritu podemos nosotros conocer a Dios. Entonces es necesario nacer de nuevo, entrar en un camino espiritual para entender las cosas. Muchos cometen el error de pensar, tengo que entender eso con mi mente. Y no es posible. Pero entrando en un camino espiritual con el Espíritu Santo, sí, vamos entendiendo. Entonces, unas preguntas. ¿Hay más revelación hoy día de cosas nuevas? O sea, nuevas escrituras. ¿Hay más cosas hoy día que deben estar en la Biblia? Bueno, el libro de Apocalipsis trata con eso. La verdad es que hoy día hay gente que sigue el Espíritu de Dios y Dios le puede dar una palabra para enseñar, para guiar, pero nunca contra la palabra escrita. Entonces, si un supuesto profeta dice, Dios me reveló esto, pero está contra de la palabra de Dios, no es de Dios. Mi pastor cuenta de que un día un hombre que se había divorciado de su esposa entró a la oficina y dijo, pastor, quiero presentarle la esposa nueva que el Señor me dio. Entonces, obviamente, no era de Dios. Bueno, no voy a entrar en esto del divorcio, pero vamos a seguir en la próxima lección. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en esta primera lección sobre tu palabra y la inspiración y cómo aplicarla a nuestras vidas. Te doy gracias por todos los hermanos que están escuchando, que crezcamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima lección.